Listo, muchachos. Empecemos. Empecemos. A ver por aquí. Ujú. A ver, vamos a tener que empezar, ¿no? Nosotros a ver, sobre todo el cuarto trimestre, ¿no? Y para eso tenemos, muchachos, que desarrollar el día de hoy el tema de imperialismo. Ujú. Miren, vamos a trabajar el tema de imperialismo. Por lo tanto, vamos a ubicarnos nosotros, vamos a ubicarnos en este contexto. Segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? O sea, a partir de 1850 en adelante, hasta 1914, el año en que empieza la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos eso entendido, comprendido, nosotros vamos a poder empezar ya la clase. Vamos a observar primero estas imágenes, que son alusivas al tema. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre este tema? O bueno, una opinión sobre estas imágenes al menos. ¿Qué significarán estos, verdad? ¿Verdad? ¿Qué podrán significar estas imágenes? ¿Ah? Muy bien, claro. Muy bien. Ujú. Por ahí me dicen monopolios, por ahí me dicen apoderamiento, por ahí me dicen, profe, gobernar. Ya, claro. Porque justamente, chicos, el imperialismo tiene que ver con esas ideas. El imperialismo fue un proceso a través del cual las grandes potencias del mundo decidieron apoderarse de muchos territorios, muchas colonias. Ujú. Obviamente que hubo abuso en eso surga, claro que sí. Veamos por aquí. Ujú. Vamos a empezar viendo esto, chicos. A ver. Empecemos. Por aquí tenemos el tema nosotros. Miren, dice, el título dice, la época del imperialismo. O sea, primero vamos a enmarcarnos de qué año a qué año aproximadamente duró el imperialismo. Miren, yo les he puesto, ya, yo les he puesto, chicos, 1871, pero les puse estos signos de interrogación. ¿Qué significan esos signos de interrogación? A ver, bueno, Que ustedes, tal vez hubiese pasado en 1871. eh, que no se sabe de ciencia cierta si esa es la fecha de inicio o no. Ujú. Lo que pasa es que eso va a depender de los países. El día de hoy vamos a hablar sobre todo de dos potencias, dos países que fueron potencias imperialistas en este tiempo. El primero, Inglaterra, y el segundo caso que vamos a ver es Francia. ¿Ya? Entonces, depende del periodo, chicos. ¿Ya? Entonces, empecemos a hablar, por ejemplo, del caso del imperialismo. Primero, ¿qué viene a ser el imperialismo? Es aquel periodo en el cual, como les decía, las grandes potencias capitalistas, las grandes potencias económicas del mundo, se disputaron, se enfrentaron por el control de colonias. ¿Entiendes? Profe, una pregunta, como por ejemplo, ¿qué colonias? África. Se disputaron también el control de Asia. Se enfrentaron por el control de Oceanía, no te olvides, Oceanía. Y además se enfrentaron por el control de gran parte de América. Pero como todavía estamos en primer grado, ¿no? De secundaria, así que vamos a hablar suavecito y vamos a hablar sobre todo de las colonias que ellos controlaron en el caso de África y en el caso de Asia. Uh-huh. Ya más adelante, cuando crezcas un poco más, podemos ampliar el tema. ¿Ya? A ver,
Primero que nada, hay que resolver esta pregunta. ¿Qué es el imperialismo? ¿Ya? El imperialismo viene a ser una doctrina, o sea, una idea, una ideología que defiende el dominio de un Estado sobre otros. O sea, el imperialismo va a defender esa idea, ¿no? Va a defender el derecho que va a tener un Estado, un país, para someter a otros. Obviamente hay violencia y todo lo demás esto. Pero, profe, ¿que eso acepta el imperialismo? Sí, en eso consiste el imperialismo. Según un ruso, político ruso, gobernante de Rusia llamado Lenin, de quien hablaremos también de aquí 2 semanas, según Lenin, el imperialismo era la fase monopolista del capitalismo. O sea, aquella fase donde las grandes empresas de los países que son potencias en el mundo económicamente hablando, esas grandes empresas controlaron diversos territorios. A eso se denomina imperialismo por parte de Lenin. Incluso Lenin decía que el imperialismo era la última fase o la fase superior del capitalismo. Ya hay que entender eso. Pero sobre todo hay que guardar la idea siguiente, chicos. En este momento, las potencias del mundo se van a enfrentar por el control de colonias. O sea, por el control de territorios, ¿verdad? Territorios ubicados, obviamente, en lugares distintos al de sus países. La pregunta es, chicos, ¿por qué querían tantas colonias? ¿Qué cosa obtenían de las colonias estas potencias? ¿Qué podrían obtener? ¿Alguna idea? Los recursos, ya, muy bien. Sí, chicos, sí. Las colonias, las colonias eran zonas de abastecimiento de recursos. Profe, una pregunta, ¿qué recursos? Sobre todo materias primas. Un ejemplo de materias primas pueden ser, por ejemplo, cultivos como el algodón, el trigo, el azúcar. Ese es un tipo de materias primas. Pueden ser también minerales, ¿no? El cobre, por ejemplo. Profe, petróleo, también, chicos, también. Claro. Uh-huh. Todo aquel recurso que obviamente ayude a mejorar el desarrollo de la potencia, el desarrollo económico de la potencia. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de las fuentes de energía. Una colonia podía abastecer con fuentes de energía. Y te hago una pregunta, chicos, ¿cuáles son las fuentes de energía en este tiempo? Acabamos de pasar el tema de segunda revolución industrial. Por lo tanto, ustedes deben saber cuáles son esas fuentes de energía. El combustible, A ver, ya, pero ¿qué combustible? ¿Ah? ¿Qué combustible? Gasolina. derivados del petróleo, Muy Petróleo. bien, los derivados del petróleo, muy bien. La electricidad, la gasolina, como dicen, no es un derivado del petróleo. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora, también muchachos, también debemos ver alguna otra característica. Profe, como por ejemplo, ¿qué característica? Las colonias, chicos, eran centros utilizados como grandes mercados por las potencias. Es decir, en estos lugares las potencias podían vender, comercializar sus productos. Es importante tener en cuenta entonces eso. ¿Qué más? Mano de obra barata, chicos. ¿Qué significa? En las colonias, las potencias, podían encontrar personas, trabajadores, ¿sí? Trabajadores
que, por ejemplo, se dediquen a trabajar en las grandes empresas de la potencia dominante, pero con bajos salarios. Eso se llama mano de obra barata. ¿Se entendió esta parte, chicos? A ver. Sí, Sí, profesor. muy bien, gracias. Por aquí, está bien, espero que entiendan eso, chicos. ¿Ah? Ujú. Pero las colonias también se van a convertir en zonas de poblamiento. Profe, no entiendo, zonas de poblamiento. Lo que pasa es que en las grandes potencias la población terminó incrementándose considerablemente. Hubo un gran aumento demográfico, para que me entiendas. Y muchos de esos habitantes de las colonias van, mejor dicho, de las potencias, van a aprovechar que esta potencia tenía colonias para decidir cambiar de lugar de vida, abandonar, ¿no?, su país e ir a poblar las colonias. Por eso es que hubo muchas migraciones que se dieron, ¿no? Sobre todo desde Europa, lugar donde se encontraban las principales colonias, las principales potencias, a otros continentes donde se encontraban las colonias. En este mapa podemos observar lo siguiente. ¿Se dan cuenta? Esas flechitas que aparecen ahí, esas líneas, en el mapa, chicos, ya, ahí están, para que no te equivoques. Esas líneas nos muestran las migraciones. Por ejemplo, quiero que veas a dónde van. Inglaterra es una gran potencia de este tiempo, una gran potencia imperialista. ¿Ya? Entonces, veamos por aquí que la población inglesa va migrando a dónde, miren. Muchos van a migrar a dónde, a Estados Estados Unidos. Unidos, Otros a dónde van a migrar, miren. África del Sur, África del Sur, lo que llamamos hoy en día Sudáfrica. a la India, Otros van a llegar a la India. Otros van a llegar a Australia. dónde? A Australia y otros a Nueva Zelanda. ¿Te das cuenta? Sí, espero que se den cuenta de eso. Te dije que había un aumento de la población en las potencias y esta población va a optar por migrar, por cambiar de residencia y ahora habitar las colonias. Por eso es que las colonias también sirven como zonas de poblamiento. Ujú. Son zonas a donde van a vivir, ¿no?, estas grandes personas. Este aumento de población se va a vivir ahora a las colonias. Importante. Sigamos avanzando. Aquí está, chicos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué tenemos que hablar el día de hoy ahora? Hablaremos de la justificación, pues. Obviamente, si se va a dar una dominación de las potencias frente a otros territorios, tiene que haber una justificación. ¿Sabes cómo justificaban estas grandes potencias que ellos tenían el derecho, por ejemplo, de dominar a los otros estados o a las colonias de África y Asia? ¿Sabes cómo? Ellos decían, aplicaban una teoría filosófica conocida como el darwinismo social. No sé, no creo que hayas escuchado esto, pero sí has escuchado de Charles Darwin o no. ¿Has escuchado de Darwin o no, chicos? No, no han escuchado tampoco de Darwin. Teoría de la evolución. Ah, muy bien, excelente, claro. Muy bien, primeras clases, ¿se acuerdan que les hicimos grabadas? Sí, espero que lo hayas visualizado. ¿Ya? Sí, Darwin hablaba de la teoría de la evolución. Darwin señalaba la idea, ¿ya?, de que solo el más apto sobrevivía. Sobrevive. Solo aquella especie que logra adaptarse mejor a los cambios climáticos sobrevive. ¿Ya? Esa era la idea, por ejemplo, que tenía Darwin. Pero sus ideas, las ideas de Darwin van a ser tomadas, ¿ya?, ¿sí?, y van a ser mejor adaptadas en el siglo XIX por otros personajes, como por ejemplo Spencer. Spencer es uno de los representantes del darwinismo social. Pero fue una pregunta, ¿y qué se habla en darwinismo social? ¿De qué trata? Dice que solo aquella raza de color blanca es la elegida para dominar a los pueblos.
¿Entiendes? No te vayas a olvidar esto, ¿ah? Solo aquellos, ¿ya? Ujú. Aquellas personas de raza blanca, ujú, son aquellos, ¿no?, que deben dominar a los otros pueblos. ¿Por qué? Porque la raza blanca es superior a otros tipos de razas, a otro tipo de pueblos. Por eso es que los blancos deben dominar y deben de civilizar a otros pueblos. Imagínate, ese tipo de discurso racista empezó a difundirse en este contexto, en este momento en el mundo. Y eso fue justamente la justificación para poder, dominar a otros lugares. Miren la imagen, por favor. Quiero que vean la imagen, chicos. Me puedan decir algo, a ver, acerca de esta imagen. A ver. Nada. Muy bien, Zavala. Ya, muy bien. Ya, pero quiero que vean la imagen. A ver, miren la imagen. Muy bien, ya, obvio. Tú has leído nomás nada más el título, ¿no? O sea, vivo. Claro, aquí se titula esto como La carga del hombre blanco. Pero miren, estos dos personajes que están aquí, este es un inglés y este es un norteamericano. Son blancos, ¿no? Son personas de raza blanca. Ajá. Y están escalando una montaña, en la cima dice civilización. Significa que ellos van a ser los encargados, miren, los encargados de llevar a estos otros pueblos de África o a los pueblos de Asia, como los chinos, los hindús, los musulmanes, ¿no?, a alcanzar la civilización. Pero obviamente para esto, estos grandes estados, estas potencias, ¿no?, de raza blanca, tienen que, miren, dice aquí opresión, barbarismo, superstición, ¿entiendes? ¿Qué significa eso? Que tienen que explotarlos, ¿no? La única forma, ellos dicen, no, nosotros les vamos a llevar a ustedes al progreso, al avance, a alcanzar la civilización, pero ¿a costa de qué? De que ustedes trabajen para nosotros, de que ustedes sean explotados por nosotros, ¿entiendes? Ya, no sé si me están entendiendo, chicos. ¿Se entendió eso o no? Ujú. Ya, a ver. Sí, digamos, dime. Ujú. Sí, la pregunta. Sí, chicos, esta imagen es un poquito, ¿no? De repente para ustedes un poquito compleja. Pero lo que decían estas grandes potencias como Estados Unidos e Inglaterra decían que nosotros vamos a dominarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen desarrollándose solitos, ¿no?, ustedes no van a poder alcanzar el progreso, la civilización. Van a seguir viviendo en la barbarie, en la época primitiva. Pero si nosotros los dominamos, nosotros los vamos a llevar a alcanzar el desarrollo, a ser civilizaciones. Pero eso sí, ustedes tienen que trabajar para nosotros, tienen que pagar impuestos, ¿no? Sus territorios serán ahora nuestros, para que me entiendas. Ese era el discurso que tenían estas potencias. ¿Mm? No, Inglaterra no está siendo explotado por nadie. Más bien los ingleses van a explotar a los que están llevando encima, a los chinos, ¿no?, a los egipcios, a los habitantes de la India. Obvio, chicos, el racismo fue un elemento importante, ¿no?, que aplicaron a estas potencias en contra de los pueblos dominados.
No los que están llevando flores. Los que están arriba en los cestos, ellos serían la mano de obra barata. Y los que están abajo serían los que los dominen. Ujú. Los que están abajo explotarían a los que están arriba. Pero la imagen es una imagen que nos muestra de que cuál fue la justificación, o sea, qué cosa utilizaron estas potencias para poder justificar que ellos dominen a los otros estados de África y Asia. ¿No? Utilizaron este discurso, ¿no? Gracias con nosotros. Con nosotros vamos a lograr alcanzar la civilización. Sí, dígame, Miss María. Munive, nos retiré, no he retirado a ningún alumno ahorita, Miss. He retirado a un alumno, pero a las 8 de la mañana, 8:10, en otra aula. Sí, profesor, parece que el alumno, disculpe que le interrumpa la clase, parece Sí. que el alumno está ingresado, se confundió de clase y se ha ingresado a la otra aula. Ingresó a su curso. Y ahora el problema es que no puede volver a ingresar. ¿Usted Ahora, no ha cerrado esa sesión, profesor? ¿Cómo? ¿Cerró esa sesión? Esa sesión, obvio, claro, De la estoy en esta sesión. Ajá. Entonces voy a decirle que ingrese a ver por su otro equipo, por si acaso. Con otro nombre, tal vez con otro correo electrónico, tal vez pueda crear una cuenta distinta y puede ingresar ahora. Yo ni por aquí me percataba. Yo sabía que tenía un Munive, ¿no? Pero no pensé, como los chicos me decían, profe, no es del salón. Lo que pasa es que él se confundió e ingresó a la primera hora, al otro grado, y después ya se rectificó cuando lo sacaron. Ah, ya, Eso, sí. por favor, si lo Entonces, ve, ingresar. Aquí está Miss, aquí está en el salón. Aquí está Munive. ¿Ya ingresó? Sí, hace rato está acá en el salón, me está escribiendo por interno. Él me llamó por teléfono, profesor, ahorita, por eso le estaba llamando. ¿Ah, sí? Pero bueno, Qué extraño. disculpe, gracias. Ya, sí, chicos, tengan mucho cuidado, ¿ya? A la hora de ingresar. Puede ocurrir esa equivocación, ¿no? Sí, sí, me parece un poquito extraño, ¿no? Porque los chicos me decían, profe, no es del salón, me decían, pero bueno, ya, muy bien, Munive, qué bueno que estés por aquí. Entonces, vamos a trabajar ahora el caso del imperialismo inglés, ¿no? O sea, ya hemos visto cómo se va a dominar a los pueblos, qué van a utilizar para justificar su dominio. Ellos van a decir, nosotros los blancos, somos una raza superior, nuestros países son civilizados y ahora nosotros los vamos a dominar a ustedes para ayudarnos a alcanzar el progreso, el desarrollo y para que ustedes también lleguen a ser grandes civilizaciones. Pero eso simplemente era un discurso, chicos, una forma de justificar su dominio. En darwinismo social planteaba ese tipo de cosas, pero en verdad lo que van a hacer estas potencias es explotar a todas esas personas, tanto de África, los que están aquí en este cesto son de África, ¿verdad? Y tanto aquellos pueblos que son de Asia. Los que están en este cesto son asiáticos, si se dan cuenta. ¿Ya? Y bueno, ahora hablemos del imperialismo inglés. Vamos a hablar de este estado, Inglaterra, como potencia. A ver, hablemos un poco más acerca de este pueblo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta entonces aquí lo siguiente. Tenemos este periodo, la llamada era victoriana. ¿Ya? La era victoriana. Profe, una pregunta. ¿Qué cosa es la era victoriana? La era victoriana es aquel periodo, ¿no? Es aquel periodo donde Inglaterra se va a convertir en una potencia imperialista. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Y por qué se le llama era victoriana? El término victoriana, chicos, el término victoriana hace alusión justamente
el término victoriana hace alusión a una reina que gobernó en este momento Inglaterra. Estamos hablando de la reina Victoria I, de la familia Hanover. Aquí está, miren. Ella es. ¿Sí? Profe, ella es, sí, miren. Asumió el gobierno en 1837 y gobernó en Inglaterra, mejor dicho, reinó hasta el año 1901. 1837 hasta 1901. Ah, profe, entiendo. Desde 1837 a 1901, sí. Miren cuántos años gobierna, chicos. 64 años de su reinado. Ah, miren, prácticamente toda su vida, desde que era jovencita, ¿no? Hasta su muerte, reinó. Y durante toda esta etapa, muy bien, por el cálculo, chicos, muy bien. Durante toda esta etapa, Inglaterra se va a convertir en la mayor o en la principal o en la primera potencia imperialista del mundo, no te olvides. ¿Ya? Inglaterra se va a convertir en la primera potencia imperialista del mundo. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Y ese imperialismo, ese imperialismo que se va a desarrollar, ¿ya? Ese imperialismo va a ser hasta el año 1914, no te olvides. Ya no te vayas a olvidar de eso. Va a ser desarrollado hasta 1914. Ya, chicos, importante tener en cuenta eso. Pero eso significa que la mayor potencia imperialista va a ser Inglaterra. Claro, sí, esa va a ser la mayor potencia imperialista. Y se va a desarrollar como potencia desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1914. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Ahora, una de las cosas que debemos recordar, muchachos, una de las cosas que debemos recordar es que se convirtió en la mayor potencia del mundo gracias al número de colonias que va a tener. Inglaterra va a tener una gran cantidad de colonias en África, en Asia, ¿sí? También en América. Y además de esto, se va a convertir, ¿sí? Escuchen, se va a convertir en, ya no te vayas a olvidar, se va a convertir en un estado líder por el gran comercio que va a terminar desarrollando en ese contexto, pero también por la marina más fuerte que va a tener en este momento. Ya no te vayas a olvidar, ya no te vayas a olvidar eso. Importante tener en cuenta eso, chicos. ¿Ya? Se va a convertir en la potencia más grande por el número de colonias, por su gran comercio y también por su fuerza marítima. Las embarcaciones de la marina inglesa se van a convertir en la más poderosa del mundo. A ver. Ya, a ver. Profe, una pregunta. ¿Qué colonias tuvieron? A ver, ¿qué colonias llegaron a tener ellos? Vamos a hablar sobre todo dos grupos de colonias. Aquellas colonias que tuvieron los ingleses en África y aquellas colonias que tuvieron los ingleses en Asia. ¿Me entiendes? ¿Ya? No te olvides eso. En África y en Asia. Ahora, una de las colonias, de repente, la más importante que los ingleses tuvieron en el caso de África fue Egipto. Egipto, profe, sí. Profe, ¿el lugar donde existieron antiguamente los faraones? Claro que sí. Es por eso que muchos arqueólogos, chicos, por ejemplo, el descubridor de Tutankamón fue un inglés, Howard Carter. ¿Por qué? Porque Egipto por muchos años fue dominado por los ingleses. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto.
Importante tener en cuenta eso. Y una de las cosas que debemos recordar, una de las cosas que debemos nosotros no conocer, por ejemplo, viene a ser justamente el canal de Suez, chicos. La importancia del canal de Suez para los ingleses. ¿Ya? Espero que no te vaya a confundir mucho, ¿ya? No te vaya a confundir mucho, pero este canal de Suez, para que me entiendan aquí, vamos a dibujar aquí, África. Vamos a imaginar que este es el continente africano, muchachos. Si esto fuera África, ¿ya? Por aquí estaría Europa, no te olvides, por aquí estaría España, por ejemplo, ¿no? Por aquí estaría Italia, ¿no? Que tiene forma de bota. Uh-huh. Y obviamente en el norte, aquí en la zona norte, encontraríamos a Inglaterra. Aquí está, esta es una isla. Miren lo que hacían los ingleses, ¿verdad? Para que me entiendan. Miren lo que hacían los ingleses. ¿Ya? Miren lo que hacían los ingleses para poder dominar el comercio aquí. Miren, miren, miren. Miren, muchachos. ¿Ya? A ver. Sabemos muy bien, y espero que tú sepas, que el petróleo era una fuente de energía muy importante desde la segunda revolución industrial. Espero que te acuerdes de eso. ¿Ya? Y muchos países asiáticos, estoy hablando de los países que se ubican aquí, miren. Muchos de estos países asiáticos que están por aquí, miren. Muchos de estos estados, aquí, muchos de estos estados eran productores de petróleo. Países asiáticos tenían petróleo. Entonces, los países de Europa, que son los que están aquí, en esta zona norte, los países de Europa ambicionaban por controlar los petróleos. Aquí está, miren. Los países europeos querían controlar el petróleo de estos países asiáticos. Y la forma de poder llevarse el petróleo de Asia a su país, lo más común era esto. Dar una vuelta bordeando las costas de África. Pero cuando los ingleses dominaron Egipto, que está aquí, chicos, Egipto es esto. Cuando los ingleses dominaron Egipto, los ingleses se van a apoderar de un canal muy importante, el canal de Suez. Este es el canal de Suez para los que no conocen. Miren la zona de color rojo que estoy poniendo por acá. Ese es el canal de Suez. La pregunta es, ¿qué comunica el canal de Suez, chicos? ¿Qué cosa va a comunicar? Miren, este mar se llama Mar Mediterráneo y este otro mar se llama Mar Rojo. Para que me entiendas, ahora lo que van a hacer los ingleses es lo siguiente. Miren, salen de su país, terminan navegando por esta zona, miren. Ya, aquí está. Llegan a navegar por esa zona. Cruzan el canal de Suez, del mar Mediterráneo hasta el mar Rojo, y de ahí llegarían a obtener el petróleo de la zona sur de Asia. ¿Me entiendes? No sé si me están entendiendo con eso, chicos. Y a la vuelta, en regreso para llevarse el petróleo de Europa, sería por la misma ruta, por el canal de Suez, ahorrando así tiempo, ahorrando también distancia. Ya no te vayas a olvidar. Van a ahorrar distancias, van a ahorrar, sí, no te vayas a olvidar de eso, es importante. Es más rápido, es más fácil tener eso, ¿sí? No te vayas a olvidar de eso. Ya, a ver. A ver, dice, protestado. Entonces llegó primero a Inglaterra. No. ¿A dónde? No entiendo, Guerrero. ¿A Egipto? Obviamente que sí. Los ingleses fueron los primeros en llegar a Egipto y dominar Egipto. Egipto nada más, o sea, esta zona de aquí. Y aprovechando su control de Egipto, los ingleses se quedaron con este canal. Y ese canal era importante, chicos, porque todo país de Europa que quería abastecerse de petróleo de la zona asiática más rápido, tenía que ir o tenía que utilizar el canal de Suez. ¿Me entiendes?
¿Y sabes lo que hacían los ingleses? Allá, muy bien, Francia. ¿Quieres cruzar con tus barcos llevando petróleo por mi canal de Suez? Ah, entonces tienes que pagarme, ¿qué cosa? Un impuesto, pues. Es como cuando, no sé si alguno de ustedes han pasado por algún peaje, chicos, en la carretera, ¿no? En la autopista, los peajes. Por pasar por ahí tienes que pagar un impuesto, ¿sí o no? Se 5 paga soles. para... Claro, ya, muy bien. Se tiene que pagar, pues, para poder pasar. Igual, todo país de Europa que utilice sus barcos, que envíe barcos a Asia por esta zona, por el canal de Suez, o que lleve petróleo con sus barcos a Europa, desde la zona asiática, tenía que pagar un peaje marítimo a los ingleses. Por eso es que era muy importante Egipto por el canal de Suez, sobre todo para los ingleses. Aparte de que en Egipto se encontraba el río Nilo, y como ustedes ya saben, el río Nilo permitía el desarrollo de la agricultura a gran escala. El Había limo. mucha producción de trigo, sobre todo, ¿no? Claro, el limo, el fertilizante natural. Entonces, por eso es importante Egipto. Otro territorio que ellos dominaron, por ejemplo, en Egipto, en la zona de África, es Sudán. Y otro territorio es Sudáfrica, chicos. Sudáfrica. El control de Sudáfrica le costó mucho a los ingleses. Porque antes de los ingleses habían llegado, ¿quiénes? Habían llegado los Boer. ¿Profe, quiénes? Los Boer. ¿Profe, quiénes son los Boer? Se le llamaba Boer a un grupo de holandeses y descendientes de holandeses que habían llegado a vivir ahí. O sea, los primeros en llegar a Sudáfrica fueron los holandeses. Y aquellos holandeses que se habían establecido a vivir en Sudáfrica se habían convertido en granjeros, sobre todo criaban animales. Pero cuando los ingleses llegaron años después a Sudáfrica, ¿sí? Se dieron con la sorpresa de que Sudáfrica estaba lleno de, si quieres saber de qué estaba, de qué recurso encontraron los ingleses en Sudáfrica, no te pierdas que esta clase continúe en 10 minutos. ¿Sí, chicos? ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso, por favor. Te conectas en 10 minutos, no te demores, por favor. ¿Sí?